Cuando una persona con diabetes presenta un estado de descontrol vinculado por la falta de tratamiento, entonces refleja una descompensación. Una diabetes descompensada consiste en que el paciente tiene un incremento en los niveles de glucemia combinados con signo de sintomatología, por ejemplo, incremento de la orina, exceso de sed, problemas en la visión, entre otros. Conozca más de este tema en la siguiente entrevista. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, precisamente para profundizar en este tema nos encontramos con el doctor Javier Bravo, diabetólogo, para que nos pueda dar a conocer cuáles son esas principales causas de una diabetes descompensada. Buenos días, doctor. Buenos días, ¿verdad? Una vez más aquí en la revista. Hablar de diabetes es un tema bastante amplio. Hoy en día cada 2 o 3 personas son diabéticos. En Nicaragua. En una familia, en Nicaragua va aumentando aún más. Se calcula ya para el 2030 van a ser el doble de los que son hoy en día si no nos cuidamos o no tomamos medidas preventivas. Cuando hablamos de síntomas de descompensación, hablamos de aquel paciente que debe de manejar la enfermedad, debe de identificar normalmente cuáles son los síntomas de bajón de azúcar o que se le subió el azúcar. Nosotros lo hemos experimentado. Yo le comentaba al doctor en sus visitas, mi papá hace un poco más de un año le diagnosticaron diabetes y ha presentado esos síntomas. De repente no les da mucha hambre a los diabéticos y dicen no quiero desayunar o no quiero almorzar ahorita y tal vez el calor, no sé, y él nos dice me siento descompensado, y él, que es una persona extrovertida, de repente ya lo vemos como débil, como desganado, con un semblante de cansancio. Pero ¿en qué consiste básicamente? Normalmente cuando los pacientes no se les diagnostica la enfermedad, ya aparecen síntomas como orinadera demasiado, mucha sed, pérdida de peso y tal vez no hacen ejercicio. También pueden presentar picazón en el cuerpo, dolor de cabeza, somnolencia, mal estado general. Entonces ese paciente es clásico hacer un diagnóstico de diabetes con aumento de los niveles de glucosa. ¿El desvelo puede descompensar a un diabético? Exactamente, el desvelo puede descompensarlo totalmente. En los pacientes diabéticos tipo 1, que son aquellos pacientes que se dan en adolescencia, el diagnóstico de la enfermedad, estos pacientes debutan normalmente con una descompensación del azúcar tan alta y son dependientes de insulina. Entonces, cuando estos pacientes dependen de insulina y normalmente no comen el alimento que es, o realmente se les olvidó comer algo y se ponen su dosis de insulina, este paciente puede caer en hipoglicemia, es decir, puede bajarle sus niveles de glucosa. ¿Y cómo lo puede identificar un bajón de azúcar? Con dolores de cabeza, puede ser la piel fría, mal estado general, puede haber calambre, dolor de cabeza, puede haber lo que es sensación de picazón en el cuerpo, la piel se pone bastante fría, inclusive hay pacientes que tal vez en la madrugada están sudorosos, ¿verdad? Están bastante mojados, y eso puede ser signo de descompensación del azúcar en hipoglicemia. El color de su semblante, puede oscurecerse la persona o palidecerse. Se puede poner bastante pálido cuando el azúcar baja, o se puede poner un poquito más rojo cuando el azúcar sube. La piel se vuelve más fría cuando se baja el azúcar y la piel se vuelve un poco más caliente cuando el azúcar se eleva. Pero igual es descompensación. Igual es descompensación. Es que la descompensación puede ser en bajones de azúcar o en altos niveles de azúcar. Una persona, doctor, que se tomó su tratamiento debido puede descompensarse. Luego de esta llamada nos contesta esa preguntita. Muy buenos días, adelante. Buenos días. Yo quería preguntarle al doctor, mi mamá tiene 7 años de estar es diabética, pero ella no hay día que ella maneja con diarrea, con dolor en el cuerpo, dolor de cabeza, que no come, que eso no quiero, enojada, y ya tiene bastante tiempo estar así. Ella tiene 7 años de tener diabetes, pero ¿cuántos años tiene ella? Ella tiene 73. 76 años. ¿Está con tratamiento con insulina o con hipoglicemiantes orales o con pastillas? Con pastillas. ¿Y cuántos años tiene ser diabética? 7 años, ok. Esto es muy importante porque a veces hay procesos infecciosos en el cuerpo que puede generar cambios en los niveles de glucosa. Como ya he mencionado, un cuadro diarreico,
una faringoamigdalitis o digamos una neumonía, cualquier proceso infeccioso. Pero ella dice que no hay día que no presente estos síntomas. Sí, en este caso habría que analizarle sus exámenes de laboratorio, valorarle el peso, porque algunas veces con problemas del hígado puede tener síntomas como este. Es decir, hacer una valoración para ver si el tratamiento que está tomando es el adecuado. Recordemos que el tratamiento de hipoglicemiantes orales, después de que un paciente lleva 5, 6, 7 años de ser diabético, lo tenemos que ir modificando porque el paciente va subiendo de peso, el paciente va teniendo deterioro de los órganos y puede llegar a un momento que va a utilizar insulina, que es mucho mejor todavía que los hipoglicemiantes orales. Es decir, que si a ella en algún momento le diagnosticaron X tratamiento, y por temor o por, no sé, por a veces falta de interés de no estar visitando al médico, yo digo, esto es lo que me recetaron, esto es lo que voy a estar comprando, y no va a su debida consulta, puede afectarle. Esa es una de las recomendaciones que se dan cuando hay descompensación del azúcar, es que el paciente asista periódicamente a las consultas, porque normalmente el paciente no es como un robot, ¿verdad?, que está comiendo todos los días lo mismo, siempre varía la alimentación. Entonces hay un momento dado de que tal vez el fármaco que está tomando no le ayuda a bajar los niveles de glucosa de acuerdo a la comida que ingiere durante el día. Entonces ahí hay que hacer un pequeño ajuste. Siempre hay que hacer ajustes, es decir, por eso es que el paciente se debe ver periódicamente, porque hay momentos que el paciente te dice, estoy tomando la medicina y no me llega, siempre ando el nivel de azúcar en 200, 300 y 400, entonces hay que hacer ajustes. Claro, si mi familiar se descompensa y vengo yo y le digo, tómate esto, que es otro medicamento muy aparte de lo que toma, ¿eso es inadecuado? Otra preguntita, pero antes esta segunda llamada. Buenos días. Aló, buenos días. Le escuchamos, mi estimada, bienvenida. Buen día, solo quiero hacer una consulta. Sí, a mí hace una semana me detectaron prediabetes. Me mandaron a hacer un examen que dicen que hace 3 meses estoy presentando niveles de azúcar altos. El examen de azúcar me salió normal. Me recetaron la metformina por la mañana y por la tarde. Pero yo no, solo me siento algunos síntomas en la noche, de pelo, como cansada, sudoración, como que fuera la presión la que me estaba atacando. ¿Qué me puede decir el doctor con respecto a eso? ¿Cuántos años tiene usted? 40. 40 años. Joven, bastante joven. Y esa metformina es bastante fuerte, ¿verdad? La metformina se está ocupando mucho en pacientes prediabéticos y en pacientes diabéticos, obviamente, como tratamiento. Lo que pasa es que cuando el paciente cae en prediabetes es porque su cuerpo está sufriendo una transformación. Sus niveles de glucosa ya no están en lugar adecuado como es en la célula, sino se están quedando en sangre. Entonces ese paciente probablemente haya subido de peso, tenga unos hábitos, una vida saludable, una vida que tiene no es saludable, probablemente cae en sedentarismo. Entonces ese paciente está iniciando a tener control de sus niveles de glucosa. Entonces ese paciente cuando se diagnostica prediabético puede revertir. Es decir, puede quedar sanamente con tratamiento, bajar de peso y una vida saludable. Pero sí está propenso que si no se cuida, en un tiempo determinado, quizás de 4, 5, 6 años, puede desarrollar la diabetes. Entonces es algo que está avisando que si no detenés lo que estás haciendo, vas a desarrollar la diabetes. ¿Ves? Bueno. Que es lo que mucha gente le tiene temor, pues. Bueno, lo que le preguntaba, doctor, se puede a veces uno inocentemente por querer ayudar, no me ha pasado, pero le hago la pregunta para que no cometamos ningún error con nuestros familiares diabéticos. Si está descompensada la persona y uno le quiere dar un medicamento que no es parte del tratamiento de la persona diabética. No es recomendable porque la verdad que la mayoría de los pacientes no manejan los síntomas, que puede ser un bajón o un subidón de azúcar. Entonces, los dos extremos te dan hambre, los dos extremos te dan debilidad, los dos extremos te dan sueño. Entonces vos en ese momento no vas a poder identificar si es subión o es bajón. Pero si la persona que va a hacer eso interroga al paciente en ese momento y le dice, ok, yo me puse la insulina, pero no comí, entonces uno va a pensar de que se le bajó el azúcar. ¿Me explico? Mientras que si el paciente dice, no, estuve comiendo bastante, pero el tratamiento, la insulina no me la quise poner en la noche porque ya no aguanto estarme hincando, entonces mejor no me la pongo. Entonces uno dice, este paciente se le subió el azúcar. Entonces, de acuerdo a cómo nosotros historiemos al paciente, nos orientamos básicamente qué puede tener. La familia de la persona diabética debe de estar informada, ¿verdad? Ya sea por el especialista, por el doctor que atiende a mi familiar diabético y yo, ¿verdad? A veces, y siempre lo digo, el internet es maravilloso, ¿verdad? No está todo ahí, pero uno puede
autodidácticamente documentar. Si usted mencionaba siempre en sus visitas lo importante que es tener el tensiómetro y el glucómetro. El glucómetro, así como el uso de la insulina rápida, que es la que nosotros ocupamos para bajarle los niveles de glucosa al paciente. Yo siempre se los digo al paciente, deben de tenerlos en su casa para que cuando sus niveles de glucosa estén elevados a través del glucómetro podemos utilizar una dosis adecuada, bajarla y el paciente estabilizarse. ¿Qué sucede en los dos extremos? Que si el paciente pasa mucho tiempo así, puede llegar a lo que se llama un coma, en el caso de que el azúcar se eleve o en el caso de que el azúcar se baje. ¿Vitaminas, doctor, puede sí tomar? Otros medicamentos no, pero vitaminas. Vitaminas no están muy recomendadas en los pacientes diabéticos. Normalmente todo lo encontramos en los alimentos. Ya una buena alimentación, el paciente puede estar saludablemente bien. Las vitaminas vienen a reforzar un poquito lo que es el estado de ánimo, pero es momentáneo. Es decir, el paciente se inyecta algo, se siente bien y a las 4, 6, 8 horas vuelve a decaer, sabiendo que tiene otra causa que le está originando eso. Entonces lo ideal sería primero valorar metabólicamente al paciente para determinar qué es lo que le está causando debilidad. Un ejemplo, un paciente diabético que trabaja mucho tiempo de noche, ese paciente durante el día va a andar débil, va a andar decaído. Entonces lo que le recomendamos mejor que descanse para que obtenga mayor energía. ¿Que descansen en el caso de que se sienta descompensado, débil, o hay que llevarlo al hospital? ¿Cuándo? Yo digo, hay que llevarlo al hospital de emergencia. Cuando realmente el paciente está deshidratado, cuando el paciente está bastante caliente, cuando tiene dolor de cabeza, cuando tiene visión borrosa, cuando está confundido, no identifica bien a las personas, entonces ese paciente está sufriendo una descompensación grave. Entonces ese paciente hay que llevarlo meramente al hospital o al médico que tengan a la par para que le ayude y les oriente. Pues. Entonces, y en el caso, solo para reforzar un poquito, de que sí se está tomando su tratamiento debidamente, toda su rutina, y pueda presentar un síntoma de descompensación. Lo importante es verificar si la dosificación del medicamento está adecuado al peso del paciente, porque algunas veces nosotros le decimos al paciente, tómese una tableta en la mañana y una en la tarde, pero tal vez es un paciente obeso que requiere 2 tabletas en la mañana y 2 en la tarde, o requiere mayor dosis de insulina. Entonces, si el paciente está tomando su tratamiento y está teniendo descompensación a repetición, entonces ese hay que hacerle ajuste inmediatamente para poderle bajar sus niveles de glucosa o subirlo en caso que el azúcar esté muy baja. Si usted dice que las vitaminas mejor las encontramos en los alimentos, ¿cuál es lo adecuado para una persona diabética? Lo principal es eliminar lo que son los azúcares, ¿verdad? Que es lo que más consumen los pacientes diabéticos. El paciente diabético tiene más características a ingerir todo lo que es azúcares. Es los alimentos como frutas, ¿verdad? Cualquier frutas que sean convenientes para el paciente, y lo que es eliminar lo que son los alimentos bastante grasosos. Entonces, en el caso de los pacientes se tiene que dar una lista básica, ¿verdad? Ya con el nutricionista, para orientar cuáles son parte de los alimentos que debe de ingerir y así evitar que este paciente se descompense, porque algunas veces ingieren cualquier cosa y se le eleva el azúcar. Mire, así habla la gente muchas veces, no todos, ¿verdad? Pero yo he oído como que, sí, ni sabe uno de qué se va a morir, y ya comemos, hay que comer, si me cuido más me enfermo, y son a veces expresiones irresponsables y falta de compromiso a veces con nuestra propia salud. Exactamente, por desconocimiento o porque no quiere ir a preguntar, porque algunas veces pueden preguntarle a otras personas que no manejan y ellos se descompensan con facilidad y después se complican. Anteriormente hablábamos de los pies diabéticos. Ajá. Se complican con esas lesiones, terminan amputados y hasta ese momento que ya están ahí es que empiezan a hacer conciencia de que hubiera hecho esto para evitar caer en esto. Que es lo que hablábamos en segmentos anteriores, que el diabético está predispuesto a tener otros padecimientos y a complicarse más que cualquier persona común. Exactamente. Para terminar, lo último, todos los pacientes diabéticos que presenten algún proceso infeccioso, que tienen que acudir al médico para evitar que se descompensen, porque eso fácilmente descompensa al paciente. Gracias, doctor Javier Bravo, diabetólogo, acompañándonos esta mañana y educándonos acerca de este importante tema. La familia, por favor, prepárense y conozcan más acerca de esta enfermedad.